¿Cómo calcular el WAP? El costo promedio ponderado de capital. El pasivo de cierta empresa actualmente es de 250.000 unidades monetarias. Anotamos, el pasivo total es de 250.000 unidades monetarias. Y está compuesto por cuentas por pagar comerciales, préstamos bancarios de mediano y largo plazo y bonos corporativos. Del estado de situación financiera, se sabe que la deuda con proveedores es 100.000. Deudas con proveedores es 100.000. Deudas con proveedores, su pasivo a corto plazo. La deuda bancaria de mediano plazo asciende a 70.000. La deuda bancaria a mediano plazo asciende a 70.000. Y la de largo plazo, 80.000. La de largo plazo, es decir, bonos, 80.000. Los bonos corresponden a una emisión que la empresa acaba de realizar con las siguientes características: precio a la par, amortización bullet, frecuencia de pagos trimestral y la tasa cupón del 10%, TNA, tasa nominal anual. Es la primera parte de los datos para calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Continuamos. Se estima que las condiciones de mercado para los préstamos bancarios no han cambiado. La empresa cuenta con 100.000 acciones comunes en circulación. La empresa cuenta con 100.000 acciones comunes en circulación. Anotamos. Número de acciones comunes en circulación, 100.000. Cuyo ratio, valor de mercado a libros, es de 1,75 veces. Valor de mercado quiere decir precio de mercado de la acción. A valor en libros de la acción es de 1,75 veces. Precio de mercado de la acción a valor en libros de la acción vale 1,75 veces. ¿Ya? Datos, ¿eh? Es un dato del ejercicio. Otros ratios relevantes de la empresa son el ROE, 63%. El ROE, 63%. El margen de utilidad neta, un 20%. Y la rotación de activos, 1,40. Del estado de resultados se concluye que el gasto financiero producto de los préstamos bancarios es de 10.400 y que la tasa de impuesto de la empresa es 30%. Impuesto a la renta, el 30%. Segunda parte de los datos del ejercicio para calcular el costo promedio ponderado de capital, WAP. Tercera parte, la rentabilidad del activo libre de riesgo es 4%. Tasa libre de riesgo, un 4%. Tasa libre de riesgo, 4%. Rentabilidad promedio del mercado, un 15%.
Finalmente, se ha calculado que la correlación de la rentabilidad de las acciones de la empresa con la rentabilidad del mercado es 0.9. La varianza de la rentabilidad de la acción, 0,09. Y la varianza de la rentabilidad del mercado, 0,04. Indique el WAP, el costo promedio ponderado de capital de la empresa. Con estos datos nos piden calcular el WAP. Entonces, ya sabemos que la deuda bancaria a largo plazo es de 70.000 y los bonos es de 80.000, con pasivo total de 250.000. Entonces, otros datos, el ROE, 63%, margen de utilidad neta, un 20%, rotación de activos, 1,40. Por el método Dupont, el ROE que es igual a multiplicar rotación de activos por el margen de utilidad por el multiplicador de capital. Entonces, vamos a reemplazar ROE es igual a 63%, que es igual, aquí, a rotación de activos, que vale 1,40. Margen de utilidad neta, 20%. Y multiplicador de capital. Entonces, calculamos cuánto vale el multiplicador de capital. Sería igual a 63% entre el producto de 1,40 por 0,20. El multiplicador de capital es igual a 2,25. ¿Y cómo se calcula el multiplicador de capital? Dividiendo activo total, entre patrimonio. Activo total entre patrimonio. ¿Y cómo calculamos el activo total? ¿Ya? El activo total es igual a pasivo total a patrimonio. El activo total es igual a pasivo total más patrimonio. Pero tenemos como dato el pasivo total, que vale 250.000. Entonces, el pasivo total vale 250.000. $250.000. Ya. Ahora, lo que voy a hacer, al numerador le voy a restar el denominador. Al numerador le voy a restar el denominador. O también al antecedente le voy a restar su consecuente. Al antecedente le resto el consecuente. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría 2,25 menos 1. En el consecuente queda 1. ¿Ya? Sería así. Ahora, al antecedente le resto el consecuente. Si resto antecedente menos consecuente, me va a quedar 250.000. Y como consecuente, me queda patrimonio. Ya, estoy restando antecedente menos consecuente. ¿Ya? Para eliminar patrimonio en la parte de arriba, en la parte de aquí, del numerador. ¿Ya? Ahora sí, ya sabemos cuánto vale el patrimonio. Se multiplica 250.000 por 1 que divide a 1,25. Y el patrimonio es de 200.000.
200.000 unidades monetarias. Entonces el patrimonio aquí vale 200.000. Entonces, total de pasivo total, más patrimonio es de 450.000. Entonces el activo total también vale 450.000. Ya, es la primera parte. Continuamos. Me indican que el número de acciones comunes en circulación es 100.000. Y el precio el precio de mercado de la acción es el valor en libros por acción a 1,75 veces. Ya. ¿Y cómo calculamos el valor en libros por acción? Dividiendo patrimonio entre número de acciones. El valor en libros por acción es igual a patrimonio entre número de acciones. Y el patrimonio es de 200.000. Y el número de acciones es de 100.000. Entonces, ¿cuánto es el valor en libros por acción? El valor en libros por acción, dividimos 200.000 entre 100.000. El valor en libros por acción es de 2 unidades monetarias. Entonces, el precio de mercado de la acción, ¿cómo se calcula? Multiplicando el valor en libros por acción, que es 2, por 1,75. Entonces, el precio de mercado de la acción es de 3,50 unidades monetarias. Entonces, por capitalización bursátil, multiplicamos precio de mercado de la acción por el número de acciones. El precio de mercado de la acción es 3,50 y el número de acciones es de número de acciones comunes en circulación, 100.000. Entonces, la capitalización bursátil, que es igual, multiplicamos 100.000 por 3,50. La capitalización bursátil es de 350.000 unidades monetarias. ¿Ya? Ahora, seguimos con la tercera parte del ejercicio para conocer el costo promedio ponderado de capital. ¡Guau! Primero calculamos el beta. El coeficiente de correlación de la rentabilidad de las acciones de la empresa con la rentabilidad de mercado es 0,9. Ahora, la varianza de la rentabilidad de mercado, la varianza, pero nosotros necesitamos la desviación estándar. Entonces sacamos raíz. Raíz a 0,04. La desviación estándar de la rentabilidad del mercado, 0,20. Ahora, nos dan como dato que la varianza de la rentabilidad de la acción es 0,9, 0,09. La varianza de la rentabilidad de la acción es 0,09. Pero como necesitamos la desviación estándar, sacamos raíz. Raíz a 0,09. 0,30. Y entonces calculamos el beta. Es igual a coeficiente de correlación que multiplica a la desviación estándar con relación al mercado, que divide a la
a ver, no, acá hay un error, ¿ven esto? Repito, es igual coeficiente de correlación que multiplica a la desviación estándar de la rentabilidad de la acción que divide a la desviación estándar de la rentabilidad del mercado. El beta vale 1.35. Por el método, ahora vamos a calcular la rentabilidad esperada, ¿no? Tenemos como dato que la tasa libre de riesgo es 4%, la rentabilidad de mercado es 15%, calculamos la prima de riesgo, restando rentabilidad de mercado menos tasa libre de riesgo. Y calculamos la rentabilidad esperada, tasa libre de riesgo más el beta del activo por la prima de riesgo. La rentabilidad esperada, 18,85%. Ahora sí, el impuesto a la renta, el 30%. Con los datos anteriormente calculados, ahora sí, calculamos el WAP, el costo promedio ponderado de capital. ¿Cuánto vale la capitalización bursátil? El importe de la capitalización bursátil. 350.000. ¿Cuánto vale la deuda bancaria? 70.000. ¿Y los bonos? ¿Cuánto es el importe de los bonos? 80.000. ¿Ya? Recuerda que para calcular el WAP, ¿no?, se tiene en cuenta el pasivo a largo plazo y el patrimonio. ¿Ya? Recuerda que para calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital, se utiliza el pasivo a largo plazo, y el patrimonio. Entonces, ya. Ahora, para calcular el WAP, hay que tener en cuenta que la deuda tiene un beneficio, ¿ya? Y se le llama el escudo fiscal, ¿ya? La deuda tiene un beneficio y es el escudo fiscal. Primero vamos a sumar los importes, sumamos. Luego calculamos el porcentaje de participación. Dividiendo, a ver, dividiendo importe entre total. Importe entre total. Importe entre total. Y luego haces la suma. El costo antes de impuesto de la capitalización bursátil. Se coloca el rendimiento esperado. La deuda bancaria. Hay un dato que indica del estado de resultados se concluye que el gasto financiero producto de los préstamos bancarios es de 10.400. Entonces, divido 10.400 entre el importe de la deuda bancaria y se obtiene el costo antes de impuesto, 14,86%. Luego indica los bonos. Los bonos corresponden a una emisión que la empresa acaba de realizar con las siguientes características: precio a la par, amortización bullet y frecuencia de pago trimestral de 10% TNA. Entonces, para calcular el costo antes de impuesto de los bonos es igual a 1 más, me indica una TNA del 10%, 1 más 10%
Como los cupones son trimestrales, 10% entre 4, porque en un año hay 4 periodos trimestrales. Y lo elevo a la 4 menos 1. Y calculo el costo antes de impuestos, los bonos, 10,38. Ahora, recuerda que la deuda genera un escudo fiscal. Entonces, calculamos el costo después de impuestos de la capitalización bursátil, multiplicando peso, porcentaje de participación, por costo antes de impuestos. Ahora, la deuda genera un escudo fiscal. Entonces, multiplicamos deuda bancaria, porcentaje de participación, por costo antes de impuestos, por el escudo fiscal, 1 menos el 30%. Con los bonos, porcentaje de participación, por costo antes de impuesto, por el escudo fiscal, 1 menos el 30%. Listo. Y luego sumamos. Y el costo promedio ponderado del capital de la empresa, el WAP, es 15,81%. Listo. Hemos aprendido a calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital.